lo dijo en la primera hora. Vamos acá, Johncito, muy bien. 8:12 en la mañana, mañana esplendorosa, pero no se olvide, si va a salir, lleve su sobre todo, lleve su paraguas. Miren ustedes la tormenta, la tempestad, el diluvio que tuvimos ayer en la tarde en la capital y que provocó dificultades en varios sectores vulnerables del Distrito Metropolitano de Quito. Quiero, para poner en contexto la siguiente entrevista, citar, y lo pongo como referencia, un tuit publicado este sábado por la ex ministra de Inclusión Económica y Social y conocedora de los temas de desnutrición infantil, Berenice Cordero, que decía y planteaba una pregunta pública a los, se calcula que serán 90,000 candidatos a los diferentes cargos de elección popular que tendremos en las elecciones de febrero del próximo año. ¿Por qué es una responsabilidad de usted trabajar en reducir la desnutrición crónica infantil?, preguntaba Berenice Cordero. A propósito de que se vienen las elecciones. Por cierto, en las mesas de diálogo instaladas entre el gobierno y las organizaciones indígenas no se habla de esto. Con Belkis hemos compartido aquí la visión de que este tema debía estar allí presente en la agenda del diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, porque sobre todo esto se evidencia con mayor fuerza en la ruralidad. Nos acompaña Juan Pablo Guzmán, él es parte del Comité para Prevención de la Desnutrición. Le quiero agradecer a Juan Pablo por su tiempo, por la gentileza de conectarse con nosotros. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela para conversar sobre los temas de desnutrición infantil crónica. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Bienvenido, buen día. Hola, muy buenos días, estimado Fabricio, Belkis, un saludo a todos quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias, igual a ustedes por la invitación. A usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, yo quiero partir de estas reflexiones que acabo de señalar y le pregunto si hay la decisión real por parte del Estado, y cuando digo el Estado no hablo solo del gobierno central, sino hablo de los gobiernos locales, etcétera, y de la propia sociedad. ¿Hay una decisión real de combatir la desnutrición infantil crónica? La verdad, la pregunta es excelente, es fabulosa, y ahí hay una serie de cuestionamientos sobre los cuales tenemos que gravitar, ¿no? Yo me atrevo a pensar en un primer momento en el cual, en términos de la arquitectura institucional y de la gobernanza, a día de hoy hay una apuesta muy interesante. El gobierno nacional ha decidido crear una secretaría técnica especializada adscrita a la presidencia. Se ha lanzado el Consejo Consultivo, del cual soy parte, el cual es un espacio de aglutinación, un espacio donde convergen diversos sectores de la sociedad civil. Y por otro lado, también se ha lanzado este famoso Comité Intersectorial de Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, que es un espacio que aglutina, si mal no recuerdo, aproximadamente 13 ministerios. Y en ese sentido, hay un concepto también que vale la pena mencionarlo, que opera en este marco conceptual que se denomina de la gobernanza nutricional. Y esto quiere decir que para poder atender este fenómeno, tenemos que nosotros siempre recordar que este es un fenómeno multicausal. ¿Esto qué quiere decir? En sencillo, en criollo, en lo más básico, no es un fenómeno exclusivamente por falta de alimentos. Aquí tenemos diversas variables que explican cuestiones tan, por decirlo de alguna manera, sencillas como los hábitos alimenticios, o cuestiones tan complejas como la pobreza, pasando por la desigualdad y un tema fundamental, el agua. Y aquí quiero detenerme un ratito, porque estos conceptos que yo mencionaba anteriormente operan desde esta lógica de la coordinación horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un fenómeno multicausal, es decir, que son muchos los factores que lo explican, se requiere de una intervención multisectorial. Y esto quiere decir que para atender la desnutrición crónica infantil, para combatirla, necesitamos de la participación de todos los ministerios involucrados, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio del Agua, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero asimismo también tenemos un concepto que se llama la gobernanza vertical. ¿Y esto qué quiere decir? Que así como el gobierno central está coordinando con los distintos ministerios o las carteras, también tiene que haber una coordinación a nivel local con los gobiernos seccionales. Y aquí, como mencionaba, hay un factor determinante y muy importante que tenemos que ponerlo sobre la mesa, que es la calidad del agua, el agua segura. Y esto, como sabemos, esto es una competencia que está vinculada a los gobiernos autónomos descentralizados, y por ello hay esta corresponsabilidad y esta responsabilidad.
no exclusivamente en este caso, pero tal vez este sí es uno de los más importantes. Entonces, en este sentido, yo sí quiero aprovechar y volviendo al cuestionamiento inicial que tú hacías, Fabricio, sobre el tuit que puso Berenice Cordero, aquí lo que tenemos que preguntarnos efectivamente es qué va a suceder de cara a las elecciones seccionales. ¿Van a ser los candidatos, las candidatas capaces y lo suficientemente maduros de priorizar esta temática? ¿O vamos a seguir en estas cuestiones bastante abstractas, por decirlo de alguna manera, que suele suceder en la política nacional? Y esto lo que implica es que como ciudadanía nosotros tenemos que preguntarnos si es que las personas por las que vamos a votar de cara a las elecciones seccionales están priorizando esta temática. Están hablando sobre la desnutrición crónica infantil, están incluyendo en sus planes políticos la atención de esto y están hablando o no sobre el futuro del país y sobre el presente. Y algo que hay que entender y que hay que tener muchísima claridad es que la desnutrición crónica infantil, o la atención, más bien dicho, a la desnutrición crónica infantil, no solo debe ser atendida por una responsabilidad ética y moral, sino porque efectivamente la evidencia internacional, la literatura especializada, nos ha dicho que la inversión en la primera infancia es la inversión más rentable. Esto quiere decir que la inversión en los primeros 1000 días de vida, como se le conoce, que es desde el proceso de gestación hasta que el niño o la niña cumple 2 años, la tasa de retorno que tiene esta inversión es muchísimo más alta que inclusive la inversión en infraestructura. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que si nosotros nos preocupamos por el país, si es que la política se preocupa por el bienestar, por el desarrollo, por la justicia y por la equidad, se tiene que atender esta problemática. Caso contrario, no vamos a tener o no estamos cuidando lo más importante de un país, que es el capital humano, o que son los niños y las niñas. Juan Pablo. Entonces, en este sentido, yo sí aprovecho la oportunidad para invitar a la población y también saludar a los medios de comunicación que están tomando cartas en el asunto para poder difundir esta problemática, para poder invitar a la reflexión y que nosotros también como ciudadanas y como ciudadanas nos cuestionemos si es que por quienes vamos a votar están hablando de esta temática, no solo hablando, están priorizando políticamente y están incluyendo planes, programas que permitan atender esto y en este caso desde esta perspectiva del agua. Así que sí creo que hay un camino largo por recorrer, correcto, pero creo que como sociedad sí debemos cuestionarnos qué es lo que está sucediendo frente a esta problemática. Juan Pablo, si bien el reto a nivel de gobiernos locales es importante y así lo deberán asumir los candidatos de cara a las próximas elecciones, ya en lo que compete al gobierno central, ¿cómo evalúan ustedes la intención justamente de trabajar en políticas para erradicar la desnutrición crónica infantil? ¿Se mira, o ustedes miran que exista realmente que el actual gobierno tenga clara esta necesidad de una intervención multisectorial a la que hacía referencia? Yo creo que todavía es muy temprano para evaluar. Digamos, estos problemas estructurales requieren de mucho tiempo para que efectivamente se los pueda atender. Yo creo que hay elementos muy interesantes, como mencionaba en mi intervención inicial, sobre lo que está sucediendo a día de hoy por parte del gobierno nacional, tanto en términos de la arquitectura institucional como desde la lógica del modelo conceptual que se está aplicando para poder ejecutar esta política. Yo creo que en ese sentido es interesante. Ahora, de los elementos también que vale la pena mencionar para poder hacer una evaluación efectiva y de alguna manera objetiva frente a lo que está sucediendo tenemos que, por un lado, conocer si es que la política actual que está impulsando el gobierno está o no basada sobre evidencia científica. Y en ese sentido yo me atrevería a pensar que sí. El gobierno nacional actual está de alguna manera recogiendo buenas prácticas internacionales de un caso en particular como es el modelo peruano, que es seguramente uno de los casos más exitosos de reducción de la desnutrición crónica infantil, pero asimismo ha tratado de dialogar o incorporar las visiones de distintos sectores. Y esto creo que es positivo y vale la pena resaltarlo en el sentido de que si es que lo que se busca es dar continuidad a las políticas públicas, lo que tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo es trabajar con la mayor cantidad de actores. ¿Con qué objetivo? Principalmente de reducir los incentivos para transformar o para cambiar lo que se está haciendo. Y eso creo que ha sido interesante. También, como mencionaba, creo que el hecho de que desde el gobierno se haya llamado a la sociedad civil para participar con convicción cívica, democrática e incluyente
en la participación de este Consejo Consultivo Temporal y ahora un Consejo Consultivo Definitivo, también es interesante, es un punto importante, en el sentido de que este Consejo Consultivo integra a la academia, integra al sector privado, integra a los medios de comunicación, integra a las distintas organizaciones, a la empresa privada, a la cooperación internacional, a la banca internacional, entre algunos otros sectores, con el objetivo de que desde la sociedad civil exista esta exigibilidad al Estado sobre si es que está alcanzando o no las metas que se ha planteado, si es que está siguiendo o no el camino que ha dibujado que debe recorrer. Y en este sentido lo que se busca también es que existe esta corresponsabilidad de estos diversos sectores en el combate contra la desnutrición crónica infantil. Pero algo, Belkis, que vale la pena también mencionarlo, es que el éxito de estas políticas, como mencionaba, se medirá en el tiempo. Y aquí tal vez uno de los elementos centrales que se ha visto en aquellos países que han logrado combatir contra la desnutrición crónica infantil ha sido la sostenibilidad de las políticas públicas en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Hay esta frase que en algunos casos se ha vuelto un poquito trillada, pero vale la pena ponerla sobre la mesa, que es cómo dar el salto de políticas de gobierno a políticas de Estado. Y esto quiere decir que si es que tenemos por un lado una política basada en evidencia científica, si por otro lado tenemos estos espacios de corresponsabilidad desde la sociedad civil para participar, lo que se debe hacer es que los siguientes gobiernos deben seguir trabajando sobre este tipo de estrategias. Y eso es muy importante porque, por dar un ejemplo, en el caso peruano, fueron al menos 4 gobiernos los que sostuvieron la misma estrategia. Si bien hay el asterisco de la inestabilidad política en el caso peruano, en otros casos ha habido esta misma réplica. Es decir, han sido muchos gobiernos de distintas índoles en términos o de distintas banderas políticas o de distintas ideologías quienes han dado continuidad a estos procesos. Y ahí tal vez creo que es importante también volver a poner un elemento sobre la discusión de cómo como país tenemos la necesidad y tenemos que presentar esta madurez política para al menos en lo que es seguramente el problema de desarrollo más importante del país, todos y todas ponernos de acuerdo. Y esto quiere decir que si es que el gobierno más que venga en el 2025 tenga la tendencia que tenga, pueda continuar, evaluar lo que ha hecho los gobiernos pasados, continuar lo que se ha hecho bien y corregir lo que se ha hecho mal. Y eso tal vez es uno de los elementos más importantes. La atención a la primera infancia debería ser un punto de convergencia en términos políticos. No deberíamos o no deberían estar peleándose entre qué se tiene que hacer cuando la evidencia científica, la experiencia internacional ya nos lo han dicho. Ya sabemos qué hay que hacer para combatir la el problema es que me parece que no se pasa del discurso a la praxis. Me remito, por ejemplo, al discurso del presidente de la República o a la intervención del presidente de la República la noche del 30 de junio, del jueves 30 de junio pasado, luego de que se suscribió el acta por la paz entre el gobierno ecuatoriano y el movimiento indígena, donde decía, ahora vamos a tomar en cuenta la ruralidad. Recién se dan cuenta de aquello. Y es allí, le pregunto, en donde se evidencia con mayor fuerza la desnutrición crónica infantil. Totalmente. Digamos, si es que uno se remite de alguna manera a ser el rostro de la desnutrición crónica infantil, este es un rostro de la ruralidad y es un rostro indígena. Eso es una realidad, hay que reconocerlo como tal. Pero aquí yo también creo que es importante tener esta convicción cívica y cómo desde la sociedad civil podemos también poner estos temas sobre la mesa. Y creo que también aquí hay que hacer un mea culpa desde la sociedad. Porque si bien es cierto, y como tú dices, Fabricio, la situación de la desnutrición crónica infantil dentro de las comunidades indígenas es sumamente alto, también es importante decir que no es un problema exclusivamente del movimiento indígena o de las personas indígenas. También esto es un problema y solo les doy un dato. La desnutrición crónica infantil en el quintil más rico del país es aproximadamente del 20%. Y esto obedece a esta falta de conocimientos, también esta falta de preocupación y esta falta también de entender la dimensión de la problemática e inclusive cuáles son las potenciales soluciones. Estoy muy de acuerdo en que efectivamente muchas veces dar el salto de lo que se dice a la práctica es algo que nos cuesta en el Ecuador.
La demagogia, los discursos pomposos suelen apelar a la ciudadanía, pero sí creo que aquí es donde la sociedad civil también tiene que tener un rol más activo para ser crítico en este sentido, para también empezar de alguna manera a poner ciertos temas sobre la agenda. Y por eso yo aplaudo, Fabricio, la primera intervención con la que tú arrancaste respecto al tuit de Berenice Cordero, porque efectivamente esta es la discusión que tenemos que tener como país. Si a día de hoy aproximadamente 3 de cada 10 niños y niñas sufren de desnutrición crónica infantil, esto quiere decir que tenemos comprometido el 30% de nuestra población. Y en estas condiciones es muy difícil alcanzar un desarrollo equitativo, justo, una sociedad donde todos podamos alcanzar nuestros sueños y nuestras potencialidades. Y un elemento tal vez y un concepto que también vale la pena poner sobre la mesa acá es la desnutrición crónica infantil. Es seguramente el ejemplo por excelencia de lo que conocemos en la literatura especializada como una trampa de pobreza. Esto quiere decir que son estos mecanismos que reproducen la pobreza de manera intergeneracional. Lo pongo de manera muy sencilla. Imagínense ustedes que podemos estar condenando a un niño o una niña a la pobreza inclusive antes de que nazca, desde que esté en el vientre de la madre. En unas condiciones, en un país en que el 30% de su población se ve comprometida, es decir, que no pueda alcanzar sus sueños, que no pueda alcanzar su pleno potencial cognitivo, emocional, físico y de desarrollo, no vamos a poder ser un país. Y esto tal vez es de los elementos más importantes que tenemos que poner sobre la mesa. Y por eso creo que sí tenemos que como sociedad exigir a la clase política que sea lo suficientemente madura para atender estas problemáticas. Tenemos que exigir ahora que vamos a enfrentar un proceso electoral a que las personas por las que vamos a votar pongan este tema sobre la mesa y que, como tú bien dices, Fabricio, no solo se quede en el discurso, sino que analicemos sus planes y veamos qué es lo que está sucediendo, qué acciones van a tomar, y hay muchas. Y hay una ventaja que conforme las competencias que tienen los gobiernos seccionales, solo por decirlo, el tema del agua. Si nosotros no nos preocupamos sobre el tema del agua, por más de que hagamos un montón de cosas, que el gobierno se dedique a muchas otras cosas, va a ser complicado que podamos realmente atender esta problemática. Y en ese sentido sí hago un llamado, no solo a los candidatos o a las candidatas de cara a las elecciones seccionales que prioricen este tema, sino también a la sociedad que reflexione sobre qué es lo que está sucediendo y estar muy atentos también con lo que va a suceder en este proceso, y también el tema de las mesas de diálogo que se está llevando con la CONAIE, porque este es un tema que hay que discutir. Y yo felicito y aplaudo, Fabricio, que tú vuelvas a poner este tema sobre la mesa, porque es importante analizarlo, pero asimismo también es importante entender por qué no está este tema sobre la mesa. Y ahí es una pregunta que tenemos que hacernos, y seguramente ahí tendremos que dialogar con un montón de actores, con una diversidad de personas que están en el movimiento indígena, que sufren de desnutrición, y preguntarles y consultarles por qué este tema no está sobre la mesa. A veces, hay que entender esa parte, si se quiere, un poco más personal, para poder tener una posición sólida sobre la base de evidencia que nos permita tener un poquito más de claridad de por qué estos temas no están saliendo a la luz en este contexto de esta negociación que tiene el gobierno, digamos, con la CONAIE. Brevemente, Juan Pablo, ya para concluir, la meta se ha fijado en poder reducir en 6 puntos porcentuales hasta 2025. ¿Una meta alcanzable, una meta posible? ¿Cómo la evalúan? Digamos que si es que nos remitimos a la experiencia internacional y a la evidencia científica, definitivamente la meta es alcanzable. Sin embargo, ahora todavía no tenemos cifras actualizadas sobre lo que está sucediendo en cuanto a la desnutrición crónica infantil en el país. El último dato que tenemos es del 2018 y tenemos una pandemia de por medio, entonces ahorita no sabemos exactamente cuál es el estado de situación de la desnutrición crónica infantil. Creemos distintos grupos, distintos colectivos que ha superado el umbral del 30%, inclusive que puede estar por encima del 32%. La meta es como menciono, es alcanzable, pero está por verse. Todavía no sabemos específicamente si es que se va a llegar. Yo espero que sí, espero, como menciono, por la dimensión, la magnitud de la problemática, que se lo alcance, pero es importante que, y como mencionaba, que toda la sociedad esté pendiente de lo que está sucediendo. Eso es tarea y responsabilidad del Consejo Consultivo, el poder difundir la información,
y esto también es una responsabilidad del gobierno, para que podamos hacer esta exigibilidad y que de esta manera como sociedad podamos aplaudir lo que se está haciendo bien, pero también rechazar aquello que no se está viendo bien. Y un tema que es muy importante y que lo pongo también sobre la mesa es hacer un análisis sobre qué es lo que está sucediendo con la inversión pública, qué está sucediendo con el gasto, a dónde se están yendo esos recursos. Gran parte de lo que alcanza. Gran parte de la explicación de si es que se alcanzará o no esta meta pasa también por el grado de inversión, por la efectividad y por a qué sectores se están destinando estos recursos. Correcto. Le quiero agradecer por estas referencias, estimado Juan Pablo, sobre la desnutrición, y es verdad, los diagnósticos están ahí, pero es momento de actuar. Y realmente quien tiene la sartén por el mango, como siempre lo he dicho, es el Estado. Gracias, Juan Pablo, un abrazo muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todas las personas que nos escucharon. Hasta luego. Muy amable, gracias. A Juan Pablo Guzmán del Comité para la Prevención de la Desnutrición, hablando sobre esta problemática que ojalá, utópicamente lo voy a decir, ojalá conste en la agenda de los candidatos a los cargos de elección popular. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.